Buenas tardes y bienvenidos en la continuación de este ciclo sobre la Biblia, lectura abierta de la Biblia. Siempre insisto en que nuestro ciclo no es de especialistas, sino que es la impresión que una persona que se acerca a la Biblia, pues luego nos transmite con sus sorpresas y sus descubrimientos. Entonces, sobre eso es lo que fundamentalmente hacemos. ¿Para qué? Para conocer un poco el libro correspondiente y sobre todo para despertarnos el deseo de entrar de la misma manera que el ponente de cada día hace y nosotros también conseguir arriesgarnos a esa aventura tan bonita de descubrir algo de esa literatura tan genial a nivel universal que componen el conjunto de los 73 libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar de los libros de Samuel. Quisiera, sin embargo, antes de nada, recordar que la próxima semana, el día 17, como esta sala que la teníamos reservada para nosotros, pero nos la piden para otro grupo que también comparte esta casa y que tiene problemas de discapacidad, y aquí ellos pueden entrar y en la otra sala no, que entonces nosotros nos desplazaremos a la sede original de Acción Social Católica en la calle Don Jaime, en el número 33, a la misma hora, la próxima semana, que nos tocará introducirnos en el Cantar de los Cantares, el poema más bello. Hoy, para el libro de los dos libros de Samuel, invitamos a Encarna Samitier. Todos sabemos que Encarna nos deleita con sus párrafos en el Heraldo casi diariamente, y que por lo tanto el mundo de la literatura y el mundo del periodismo los conoce muy bien. Ella ha tomado también, como los demás, este reto de introducirnos en los libros de Samuel como una aventura personal en la que ella ha entrado con entusiasmo y sale con entusiasmo, y ese entusiasmo nos quiere transmitir también a nosotros. Fue bonito cuando le transmitimos nuestro deseo de que participara, que hubo un primer momento de recelo, pero enseguida pues manifestó: sí, lo voy a tomar como lo que es, como un reto que me planteo, a ver qué sale. Pues desde ese reto, hoy su disposición para que nosotros podamos deleitarnos con lo que ella ha descubierto. Por lo tanto, Encarna, nuestro agradecimiento, muchísimas gracias a esta disponibilidad tuya, y seguro que vamos a disfrutar mucho escuchándote. Eso espero. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Acción Social Católica. Muchas gracias especiales a José Alegre Aragüés por haberme lanzado esa propuesta que, como él decía, me descolocó en un principio. Y el sentido común seguramente me hubiera tenido que llevar a rechazar. Pero a la vez que el sentido común me hacía sentir recelosa, como decía José, el corazón, seguramente que era el corazón, me iba dictando rápidamente el correo de respuesta en el que le decía que sí, que iba a entrar en esa aventura y que iba a tener la oportunidad de compartir mis reflexiones acerca de los libros 1 y 2 de Samuel. No sabía que eran 2 libros de Samuel, eso es lo primero que tengo que confesar. Yo lo llamaba el libro de Samuel, y que iba a compartir con ustedes, con un público formado, con un público exigente, mis reflexiones nada más y nada menos que de la Biblia. A las dificultades normales de tiempo, de trabajo, pues se unía en esta ocasión que José Alegre, que es colaborador de Heraldo de Aragón, y gracias a ser colaborador de Heraldo, amigo, y eso es una de las cosas buenas de la profesión, no me proponía transitar un terreno cómodo, sino que me proponía una verdadera aventura. Yo lo veía como una especie de montaña cuya silueta resulta familiar, porque a lo mejor la has visto en una postal o la has visto enmarcada desde que eres un niño, la has visto en tu casa enmarcada, pero nunca se te ha ocurrido adentrarte y la miras con una especie de temor reverencial. Así me sentía yo, y seguramente mi infancia barbastrense y mis excursiones por la montaña, las que iba siempre muy asustada y de las que volvía siempre muy feliz, pues también me animaron a aceptar el reto.
Les voy a confesar que lo primero que hice, por una especie de deformación profesional, lo primero que hice fue teclear Samuel en Google. Y si uno teclea Samuel en Google y no pone Biblia, bueno, pues se encuentra el primero, seguro que lo adivinemos casi todos, con Samuel Eto'o, el futbolista, con otros futbolistas. Había un futbolista argentino, otro Samuel, que he tenido el gusto de conocer gracias a esta pequeña incursión, Samuel L. Jackson, Samuel Beckett, el escritor, pero... Bueno, mientras estaba mirando estos Samueles me di cuenta de que no era la manera en la que yo tenía que acercarme al libro de Samuel. Tenía que hacer una búsqueda personal y mi ayuda no iba a ser electrónica. Luego tuve un guía, que ya les contaré cuando llegue a la parte del guía, que iba a ser José Alegre. Lo primero que hice entonces fue pensar un poquito en cuál había sido mi relación con la Biblia y cuál era mi relación con la Biblia en la actualidad. Y constaté que frente al Nuevo Testamento, al Jesús hecho hombre que había venido a perdonar, el Antiguo Testamento tiene mala prensa, o tenía mala prensa, desde luego. En la época de mi adolescencia, en la época en que cuando maduraron mi fe y mi vinculación con la Iglesia, pues no hablábamos apenas del Antiguo Testamento. La Biblia... había sido esto es el Nuevo Testamento, antes había puesto el Antiguo Testamento. La Biblia había sido para mí, y quizá seguía siéndolo, pues una relación de historias bellas, de historias historias como la historia de Ruth, como la historia del Génesis, también de historias terribles, porque había pasajes en la Biblia que entreveíamos como terribles, que yo recordaba de esos libros ilustrados de la primera comunión y, desde luego, por supuesto, también de las lecturas de la misa. Pero sobre todo me di cuenta, y luego supongo que para mí, como para mucha gente, la Biblia está asociada a la tradición protestante. En la película El francotirador de Clint Eastwood, que acaban de estrenar, el protagonista lleva toda la película una Biblia consigo, aunque luego sabremos qué pasa con esa Biblia, pero de entrada él la lleva toda la película con él. En Valor de Ley, un remake de una película del oeste maravillosa que han hecho hace poco los hermanos Coen, las resonancias bíblicas de una niña valiente que lucha contra unos malhechores muy poderosos, resuenan toda la película. En los hoteles de Estados Unidos, ahora lo comentábamos antes de entrar, la Biblia está en las mesillas de noche, pero no es así en nuestra tradición, en la tradición mediterránea, y no puede decirse que sea un fenómeno nuevo. A San Agustín, antes de su conversión, las escrituras le parecían indignas de compararse con los escritos de Cicerón. Mi soberbia, escribió San Agustín en las Confesiones, despreciaba su estilo y mi ignorancia no sabía penetrar en su contenido. Una judía, Edith Stein, convertida al catolicismo y muerta en Auschwitz, descubre la belleza de los salmos precisamente en la liturgia del monasterio católico de Beurón, a donde ella va cuando siente que le interesa el cristianismo y empieza a acercarse al cristianismo. Pero sea porque ha habido un rechazo a la libre interpretación que proponía Lutero, sea porque hay una fundada desconfianza a las interpretaciones literarias de algunas sectas evangélicas. También comentábamos antes de entrar que un tercio de los estadounidenses rechazan la teoría de la evolución y pues creen que directamente se creen al pie de la letra lo de la costilla de Adán. Esas razones están en el fondo. Yo también pensaba, hay una razón más inconfesable, que puede ser que también tenemos simplemente la mala costumbre de no leer un libro sagrado, que a la vez es una cumbre literaria de la humanidad. Hay un autor belga, es un profesor de Lovaina, que me gusta mucho, que leía mucho cuando estaba en la facultad, que dice que Charles Meller, que dice que si hubiera que esperar a que los escritores hubieran vivido todo lo que cuentan antes de escribir sus libros, no existiría otro libro más que la Biblia. Porque realmente, luego vamos a ver, la Biblia es historia, es narración, es experiencia. Mi primera intuición fue que me estaba perdiendo algo muy valioso hasta ahora si no acudía directamente a la fuente de textos como el Cantar de los Cantares, como los Salmos, y que esta charla me iba a ayudar a subsanar este déficit. Así que me voy a saltar el orden de la charla y una de mis primeras conclusiones no oficiales
es que aunque los libros de autoayuda dicen que hay que decir que no, cuando a uno le proponen cosas, te dicen no diga siempre que sí, no, diga que no. Yo constato esta tarde que es bueno meterse en líos, es bueno decir que sí, porque ha merecido la pena leerme los libros de Samuel 1 y 2 y a partir de ahora pues releerlos como tweets, porque es verdad que tienen su miga. Los escritores anglosajones, ya para acabar con esta introducción, no han tenido la tara que hemos tenido, yo creo, mucha gente de nuestras generaciones católicas. Dos grandes literatos aparentemente muy diferentes como Andersen y como Rilke tienen algo fundamental en común. Cuando se leen las obras de Andersen, los cuentos como La Sirenita o como El Patito Feo, el del hijo de un zapatero remendón de Dinamarca, y cuando se leen los poemas de Rainer Maria Rilke, que es un poeta centroeuropeo muy elitista, ambos han bebido del estilo de la Biblia, han bebido de su lirismo, y el modo en que sus personajes curan sus heridas, el modo en que los poemas de Rilke, pues traslucen una esperanza metafísica, hunde su raíz en la lectura de la Biblia. Tras esta aproximación, llegó el momento de decir que sí, que quería leer la Biblia y que quería leer los libros de Samuel. Con una lectura primero de tanteo, una expedición de tanteo en la que me di cuenta de que varios de los momentos de la Biblia que yo recordaba como retazos inconexos formaban parte de esos dos libros. Yo los había vivido siempre como retazos inconexos. La vocación de Samuel, esa parte tan bonita que veremos luego cuando el Señor le llama y él cree que le llama el sacerdote Elí. Por supuesto, la lucha entre David y Goliat, los avatares del rey David, su adulterio, la rebelión de Absalón. Pues resulta que todos estos libros forman parte, todas estas historias, de los dos libros de Samuel. Reconstruir e hilar esas historias, entender su contexto y su mensaje, requiere una hoja de ruta, una brújula y unos buenos guías de travesía. Los periodistas sabemos que más información no es mejor información, sino hay una labor que destaque lo importante de lo accesorio. Realmente, cuando uno dices, te puedo contar los libros de Samuel 1 y 2 se pueden contar si uno quiere muy rápido. Samuel es el juez, el profeta, que cuando los israelitas quieren pasar a la monarquía, porque vienen del gobierno de los jueces, le piden que unja a un rey, él elige a Saúl, Saúl fracasa y luego llegará David. Pero todo esto que se cuenta tan rápido es una profusión de acontecimientos, de personajes, de nombres, de batallas, de detalles, a veces incoherentes entre sí, que uno corre el riesgo de sucumbir en la confusión, lo mismo que 24 horas de información diaria pueden llegar a producir un ruido ensordecedor. Y así emprendí la segunda lectura con otros esquemas, con las coordenadas bíblica, histórica y teológica. La primera coordenada es la del tiempo, que para un periodista acostumbrado a correr muchísimo es toda una experiencia. El poeta Rilke, al que nombraba hace un momento, en el libro de las horas, que es precisamente inspirado en la Biblia, dice esta frase: no hay medida del tiempo, no sirve un año y 100 años no son nada. Ser artista, y aquí podemos poner lo que queramos, a lo mejor ser persona, quiere decir no calcular ni contar, madurar como un árbol. La paciencia lo es todo. Entonces sabía que tenía que ir a los libros de Samuel con paciencia. ¿Por qué? Porque me iba a encontrar unas obras que habían sido escritas durante siglos. Eso es un tempo lento, es un tempo en el que hay que imaginarlo, porque durante 5 o 6 siglos, varias generaciones de israelitas escribieron lo que hoy, pues según la Biblia que tengamos, si es la Biblia chiquitina o si es una Biblia grande, pues lo que puede ocupar 50 o 100 páginas. Quizás algo tan de perogrullo es lo primero que hay que tener presente. Los libros de Samuel están escritos en
un montón de siglos, y no hay un autor del libro de Samuel. Ni lo escribió el propio Samuel, profeta y juez. Me decía, cuando quedamos para hablar de la charla, me decía José Alegre, muy gracioso, me dijo, no, claro, Samuel no pudo escribirlo porque Samuel muere al final del primer libro de Samuel. Había que asumir eso, el tempo lento, esos autores que llevaban 500 años escribiendo, y también hay que tener mucha paciencia para afrontar, como en toda la Biblia, las notorias contradicciones que aconsejan renunciar a una lectura literal. Si uno quiere hacer una lectura literal, pues yo creo que puede renunciar o puede tirar la toalla o puede tener problemas serios de interpretación. Hay otra frase que me sirvió mucho para afrontarlo así, de Joseph Maleg, un autor francés, que dice: todas las oscuridades de la escritura y todas sus claridades caerán al mismo tiempo, arrastrándose unas a otras hacia una u otra vertiente, según el lado donde esté tu corazón. Por lo tanto, había que ponerse en esas generaciones de israelitas que van pasando sus historias de padres a hijos. ¿Para qué? Para reflexionar sobre su propia experiencia y sobre sus relaciones con Dios. Como en los mitos griegos, como en las sagas nórdicas, como en los cuentos y leyendas, el relato bíblico nos va a transmitir una visión del mundo. En este caso, la diferencia con las sagas, con otras historias, es que es una visión fundamentada en la acción de Dios sobre la historia, y el modo en que esta historia se proyecta constantemente, pese a todas las dificultades, pese a todas las barbaridades, diría yo, porque hay verdaderas barbaridades en los libros de Samuel 1 y 2, se proyecta constantemente hacia la historia y hacia el futuro. Como periodista, me fue muy práctico seguir la recomendación de dos autores, Campbell y O'Brien, para abordar la lectura de la Biblia con el símil con un periódico. Muchos de los textos no tienen autor identificado, hay todo tipo de géneros y de niveles de lectura, y a veces hay informaciones contradictorias según el punto de vista del narrador. Como en un periódico, según la fuente, hay informaciones contradictorias. Un personaje como David aparece como un ambicioso homicida o como un líder carismático. Pero al final todo está matizado por esa visión de futuro que hay en la Biblia, como en un periódico todo está recorrido por la línea editorial que concilia esas contradicciones y por todo el peso y el poso que lleva la propia historia del periódico. En el caso del Heraldo, que ahora cumple 120 años, a mí me gusta siempre recordar un parrafito del editorial del primer número, del 20 de septiembre de 1895, en el que una mano anónima, yo siempre... Claro, piensas, ¿quién sería esa persona que estaría haciendo? ¿Cómo sería? ¿Pensaría que esto iba a durar 120 años? Lo mismo que estos señores del libro de Samuel. Entonces, este editorialista escribió: pero no queremos ser un periódico exclusivamente noticiero. Las grandes noticias, los grandes intereses de Aragón, ¿acaso pueden pintarse como se pinta una vulgar tormenta? Y el editorialista se contestaba: no, no y mil veces no. Hay que poner junto a la noticia el comentario, junto a los datos el deseo de una solución. Así, en los libros de Samuel, varias generaciones elaboraron y extractaron los sucesos más relevantes de un larguísimo periodo de tiempo que está enmarcado en un periodo clave de la historia y que es un periodo histórico, el de la enemistad de Israel y de los filisteos. A mí los filisteos también, pues ya que estamos de confesiones, yo nunca llegaba a saber si los filisteos habían existido de verdad o eran algo mítico, como cuando te dicen en la Biblia que Matusalén tenía 900 años, o también te dicen en la Biblia que Goliat medía 3 metros. Bueno, entonces yo no sabía si con los filisteos pasaba algo así, pero los filisteos formaron parte en realidad de una migración étnica que recorrió en dirección sur la costa del Mediterráneo y que se toparon con los egipcios y con los israelitas. Los israelitas vieron que su poder era una amenaza real y lo mismo que al contrario. Esta circunstancia histórica que se repite a lo largo de toda la humanidad, el enemigo exterior, significa en la Biblia, y uno lo puede ir viendo, un revulsivo para que los israelitas vuelvan al camino de Dios cuando el pueblo se desorienta o busca otros ídolos, otros profetas. En ese momento en el que Israel está amenazado por los filisteos, el pueblo
está descontento con ciertos líderes corruptos, como veremos, y siente la necesidad de un rey. Y en ese momento, que en España, en la España actual, llamaríamos el proceso constituyente, Samuel aparece como el líder, como el personaje capaz de aunar voluntades y de encauzar la voluntad del pueblo. Ya tenía puesta en contexto histórico, con los filisteos, con el gobierno de los jueces, en contexto bíblico, con ese tempo lento, en el contexto literario, la historia, con la ayuda inestimable del jefe de guías, que es José Alegre, tocaba volver al texto. Ya me enfrenté al texto con sus tres protagonistas, Samuel, Saúl y David. Y los he visto como arquetipos de problemas, de pasiones y de esperanzas que son profundamente humanas y que las podemos traer constantemente a la actualidad. Simplificando, he querido ver a Samuel relacionado con la respuesta obediente a una vocación de servicio. A Saúl como la frustración. El personaje de Saúl es realmente dramático. E incluso yo pensaba, Samuel me sonaba por la vocación, David, por supuesto, es el gran rey de Israel, pero confieso que yo tenía a Saúl un poco ahí en una nebulosa, porque el pobre Saúl es rey 2 años y es un fracasado total, desde el punto de vista humano. Y a David, el tercer gran personaje de la historia, como un símbolo de fe, porque David constantemente, pese a todas las cosas, confía en Dios, pero también un personaje muy contradictorio, muy antipático, un personaje que es capaz de ser humilde y tiránico, que es clemente y que es asesino, que en realidad a veces lo veía tan complejo y tan contradictorio como un hombre de nuestros días, cuando hablamos de la posmodernidad. Voy a intentar hacer un pequeño esquema de estos 3 momentos, estos 3 rasgos que me han llamado mucho la atención, que me han definido a los protagonistas. La vocación de Samuel. Conocemos en los libros de la Biblia, conocemos la historia de Samuel desde su nacimiento, porque el libro comienza con el dolor de su madre, de la que será su madre, Ana, porque es estéril. Entonces ella va al santuario de Silo, reza, le pide a Dios, esto lo hemos visto también con Sara, con Abraham, el personaje de la mujer estéril, que pide concebir y tener un hijo. Y promete que lo entregará al servicio del Señor. La oración de Ana es escuchada y Ana y Elcaná lo llevan al sacerdote Elí. En un resumen rápido, sus hijos, Elí tiene unos hijos corruptos, Samuel enseguida se hace un sitio en el santuario, se convierte en profeta, es testigo de las luchas de Israel con los filisteos y al final cumple la misión y realiza sus labores de juez y de profeta. Ungirá primero a Saúl y luego a David. Pero me voy a detener en el momento de la vocación. Todo lo que va a pasar después, que llegue Saúl, que llegue David, que haya una monarquía, que luego David sea el que enlace con el Nuevo Testamento, ha sido posible por Samuel y por su capacidad de escuchar. Ha sido posible porque Samuel estaba despierto esa noche en la que se oye la llamada de Dios. Elcaná, el marido de Ana, antes de que Samuel vaya a entregarse al templo, la quiere disuadir de que tenga el hijo, o sea, de que no se empeñe en concebir. Le dice, no te basta mi amor como 10 hijos, porque hay rasgos en la Biblia, que también eso me ha llamado mucho la atención, profundamente humanos. Porque por un lado ves que es una sociedad, donde los hombres tienen muchas mujeres, donde hay costumbres que nos resultan hoy muy, muy rechazables a los ojos de la mentalidad actual, pero a la vez hay rasgos de gran humanidad. Cuando le dice su marido, si yo te quiero mucho, si no te basta mi amor, claro que es verdad que tiene los hijos con la otra mujer. Pero la cosa es que Ana consigue su objetivo y hay un momento muy interesante que enlaza con el Nuevo Testamento, que es cuando tiene ese papel de artista invitada en la película, cuando su plegaria es atendida por Dios, recita el canto de alabanza, el canto de Ana, que es precursor del Magnificat,
y que es la primera señal de los muchos signos que he encontrado que enlazan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y que lleva constantemente a pensar que nos estamos perdiendo algo cuando solo acudimos al Antiguo Testamento sin ir antes a las Escrituras antiguas. Entonces, el canto de Ana es el canto clásico de la Biblia de ensalzamiento de los humildes frente a los poderosos. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Bueno, pues como esa potencia, esa fuerza que luego encontraremos también en el Magnificat, en el canto del Nuevo Testamento. Entonces, ese niño que nace milagrosamente es el prólogo de la intensa epopeya que viene después y nos habla constantemente del tema del silencio de Dios y de la llamada de Dios. En cierto sentido, dice Meller, Dios nos habla sin cesar. En otro sentido, guarda silencio. Aunque conocemos el designio general de su providencia, ignoramos todo lo que se refiere a sus caminos particulares. El confiarnos a la fe es nuestra única actitud cristiana. Y añade, hay momentos en que los hombres notan con más claridad la aparente ausencia de Dios en el mundo. Este es uno de esos periodos. Nuestro siglo, tiempo de Apocalipsis, se ahoga bajo la plétora de falsos profetas. Pero, entre tanto, millones de hombres sufren. 2 hombres de cada 3 no tienen bastante para vivir. La justicia se convierte en siniestra caricatura. Hasta los niños sueñan con la guerra. Este texto está escrito después de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que los problemas de los israelitas, asediados por los filisteos, y la corrupción de sus líderes, los problemas que vivimos hoy, vienen a ser, este párrafo lo podríamos escribir hoy casi en el editorial de un periódico. Cómo las personas se implican para afrontar estos problemas depende en buena medida de cómo las personas entendemos la vocación, que es un momento fundamental en cada vida. ¿Qué pasa con Samuel? Que estaba atento a escuchar la palabra de Dios, pese a que a veces no se discierne con claridad. De hecho, justo antes de la llamada de Dios, hay un párrafo muy bonito, que por eso recordé la frase de Meller, en el que dice la Escritura: en aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. O sea que ahí el silencio de Dios, también como después de la Segunda Guerra Mundial, como en muchos momentos de nuestra vida actual, campaba por sus respetos. Pero el que iba para Monaguillo, una expresión que me gusta mucho y que tiene copyright de José Alegre, se va a convertir en profeta, porque escucha la llamada y encarna lo que podríamos llamar la vocación adquirida. Cuando yo he hecho las entrevistas, que me ha tocado hacer entrevistas a personajes muy famosos que han llegado a puestos en la vida muy importantes o que han sido directores de cine, científicos, directores generales de grandes empresas, yo siempre les preguntaba que si de pequeños, que qué querían ser de pequeños. Porque claro, yo decía, bueno, pues este señor que preside Telefónica, vamos a ver, César Alierta, de pequeño decía quiero ser presidente de una gran empresa. No, querría ser futbolista seguramente. O Borau sí, siempre quiso ser cineasta. Bueno, pues según Marañón, hay una vocación innata, que es la que te dice yo quiero ser médico, yo quiero ser alpinista, pero luego está la vocación adquirida, la vocación que te lleva a responsabilizarte y a comprometerte con la tarea que se te pone delante en cualquier momento de tu vida. Al igual que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a los discípulos o cuando invita al joven rico a seguirlo, vemos que Dios no se manifiesta con truenos y relámpagos, ni con coacciones, ni con momentos muy espectaculares. Hay un ligero toque, hay una voz que hay que distinguir si se está atento, y hay una voz que te va a situar donde tú no habías pensado y tendrás que espabilar. Como hacen los estudiosos de la Biblia, como hicieron los artistas medievales o Miguel Ángel, es posible ver la historia de Samuel pues como en unos cuadros, como en unas escenas de teatro de un auto sacramental. Enseguida, el libro nos dice que Samuel no está en un ambiente apropiado para un niño. O sea, el templo es un hábitat de corrupción. Los hijos de Elí abusan gravemente de los bienes materiales, pero también de las mujeres que están al servicio del templo. Es curioso, en esas anécdotas que les decía, que el libro es muy detallado, cómo cuenta detalladamente la manera de proceder corrupta de los hijos de Elí. Entonces, dice, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía un siervo del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en mano y pinchaba en la olla o en el puchero o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para él cuanto se sacaba el tenedor.
Realmente es un nivel de detalle, la olla, la cazuela, el tenedor. Elí, y es imposible, yo pensaba, claro, tengo de formación profesional, pero yo pensaba, es que es tan conciso y tan detallado como los sumarios que vemos de los casos de corrupción actuales en España. Dices, no, es que cogían la tarjeta, hacían esto. Elí no es presentado como un malvado, pero sí como un consentidor. Él sabe que sus hijos no se comportan bien, pero no hace nada por detenerlos. Una situación de pasividad y de ambivalencia moral que a mí me recuerda mucho a un personaje que siempre me ha impactado mucho del Nuevo Testamento, a Pilatos cuando se lava las manos. Él no hace daño, pero bueno, deja que el mal se haga, pero también deja que la historia fluya, por otro lado. Entonces, ahí está, en ese ambiente de corrupción, con Elí que está a por uvas un poco, sin hacer nada con sus hijos corruptos, el inocente Samuel va a recibir la llamada del Señor y va a anotar su vocación. A mí me parece que ese momento de la vocación de Samuel, cuando él en la noche escucha que le llaman, y como es una persona, se supone que es un niño, es un adolescente, y es humilde, claro, no piensa que le llama a Dios, se va a Elí, al sacerdote. Elí le dice, yo no te he llamado. Vuelve Samuel a la cama, vuelve a anotar la voz, y entonces vuelve a Elí. Elí le dice, yo no te he llamado. Elí es verdad que es honesto, porque le dice, si te vuelven a llamar, es que va a ser el Señor, va a ser Dios. Dile, habla que tu siervo escucha, que es lo que hace. Cuando entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Él respondió, habla porque tu servidor te escucha. Es un pasaje que yo encuentro al nivel de una obra maravillosa de la historia del arte, que es la vocación de Mateo, de Caravaggio, que está en San Luis de los Franceses, en Roma, y tuve la suerte de verla hace unos meses. Y bueno, pues están vestidos de época. Jesús, como digo, es que no empuja, no coacciona, está señalando con el dedo a Mateo, pero Mateo, bueno, pues está a lo suyo, está a sus dados, a sus cuentas, los demás le dicen, es a él. Es un momento también muy diferente al del niño Samuel, que sí que está en esa actitud activa. Cuando Samuel oye a Dios, oye al Señor, el Señor le dice que se va a llevar por delante a los corruptos y a Elí, y que él va a ser el que va a cortar el bacalao en la historia. Y allí Elí, a mí me llamaba la atención que es valiente, porque le dice, cuéntame qué te ha dicho el Señor. Y Samuel es también valiente, porque se lo dice. Y un amigo mío me decía, yo estos días he ido con los libros de Samuel a todas partes, porque si quedaba con amigos, pues iba con los libros de Samuel. En el Heraldo, cuando iba a escribir algo, decía, es que esto es como en la Biblia cuando... Y me dijeron, bueno, a ver qué pasa. Bueno, yo veía los libros de Samuel hasta en sueños, y un amigo me dijo, oye, realmente Elí se portó bien, porque no mató al mensajero. Dices que ahora igual le hubiera mandado allí a unos matones. Y es verdad que al poco rato veíamos en la televisión a la madre de un político acusado de enriquecerse ilícitamente, intentando encubrir al hijo, quitando hierro a su más que evidente fortuna, burlándose y amenazando a los mensajeros. Bueno, pues tenemos a Samuel, que ha oído la voz del Señor, que va a ser profeta, que va a ser juez, que se va a convertir en un gran profeta y que, a diferencia de Saúl y de David, como veremos luego, no cometerá en su vida errores ni crímenes, pero tendrá el sufrimiento de que sus hijos volverán a ser corruptos. El libro dice que tendieron al lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Es otra frase que la podemos encontrar en cualquier editorial, en cualquier noticia, en cualquier sumario judicial de nuestros días. Entonces, los israelitas no quieren a los hijos de Samuel. Samuel ha sido bueno, les dice, bueno, yo he tenido una trayectoria intachable, pero no les convencen sus hijos porque han torcido el derecho. Y entonces les piden un rey. Le dicen, vamos a tener un rey como tienen todas las naciones de los alrededores. Vamos a convertirnos, vamos a dejar esto de las tribus, de los jueces. Y es curioso que Samuel... hay allí cosas interesantes, como en todo, porque Samuel se resiste porque cree que le están poniendo a él en entredicho, y se supone que el texto dice que el Señor le dice, no, es que no te están poniendo en entredicho a ti, me están poniendo en entredicho a mí, porque quieren un rey, no quieren a Dios.
pero les dice: cuéntales todo lo que puede hacer un rey, que os va a poner de siervos, que le tendréis que entregar las cosechas, que a vuestras hijas las llamará y se tendrán que poner a hilar para sus mujeres, para la corte. Y esto también recuerda un poco lo de Jesús y Barrabás, porque les cuenta todo esto a los israelitas y les dice: bueno, que nos da igual, que queremos un rey. Y el Señor deja que el pueblo elija. También allí, bueno, pues hay muchas lecciones interesantes para pensar. En ese momento irrumpe en el relato con gran brillantez el segundo gran protagonista de los libros de Samuel y del drama que viene a ser también la Biblia. Irrumpe Samuel y dicen de él que no había entre los hijos de Israel nadie mejor que él y que de hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Yo pensaba, no es de ahora la importancia del físico y la obsesión por un liderazgo basado en los atributos externos, evidentemente que no es de ahora. En el panorama político vemos cómo los líderes se eligen por cualidades que a veces tienen poco o nada que ver con la gestión pública, como, bueno, pues su altura o su simpatía. Cuando alguno de estos dirigentes ha tenido que enfrentarse a los problemas de verdad, a las luchas por el poder o a las insidias de sus propios correligionarios, se convierte entonces en un personaje mucho más interesante. Total, ¿qué es lo que le pasa a Saúl? Saúl pierde rápidamente el favor de su pueblo. En la Escritura nos dicen que lo pierde porque desobedece al Señor. Pero claro, hay muchas contradicciones en la Biblia, ya lo hemos dicho, porque David luego hace barbaridades y sin embargo el Señor le perdona. Pero bueno, a Saúl no se le pasa y Samuel le recuerda que al Señor le complacen más que se obedezca su voz que los holocaustos y los sacrificios, porque lo que hace Saúl es como, bueno, pues que se salta una norma en una ofrenda que tiene que hacer. A partir de allí, ¿quién entra en el relato? Ya entra David. Y entra David, ¿cómo? Pues con una de las mejores pasajes de la Biblia, cuando engaña al gigante Goliat y le mata con la honda. David, ¿por qué estaba David allí? Pues David estaba, en teoría, porque lo contratan de tañedor para que cure a Saúl del mal demonio que el Señor le había inoculado en su interior. Esta frase tiene tela, porque claro, vemos a Dios inoculando malos demonios y luego vemos allí todo el drama servido, porque David, que se supone que tiene que ayudar a Saúl, en realidad va a ser su gran rival. El relato, al llegar a este punto, se convierte en un trepidante suceder de aventuras, de traiciones, de guerras, de miserias humanas. En esta parte se habla por primera vez de Dios como Señor de los ejércitos, que es algo que también yo siempre lo había oído en la Biblia y nunca sabía. Bueno, pues es en el primer libro de Samuel. Y esta sucesión de batallas que tiene detalles propios de una película de serie B o de, como decimos ahora, gore, estas películas americanas como las de Freddy Krueger, porque Saúl le exige a David que mutile a 100 filisteos y que le lleve la prueba de la mutilación. Porque claro, Saúl es el rey, pero ya está viendo que David está siendo mucho más querido por el pueblo. Y esta parte es la que me ha resultado más difícil de encajar en una visión religiosa de nuestra época. Entre otras cosas porque ahora estamos viviendo las aberraciones cometidas en nombre de Dios, por ejemplo, pues por todo el Estado Islámico. Entonces, claro, yo leía esto y primero quieres pensar, bueno, es que esto es muy antiguo, esto pasó hace mucho tiempo, que Dios se utilizara como coartada de las barbaridades y de las matanzas, es que esto es viejo. Pero no, porque esta parte del relato bíblico muestra la cara más violenta y más contradictoria del Dios arbitrario, que luego veremos cómo es posible superar. Entonces, tenemos aquí ya a David en la historia, a los celos y la envidia de Saúl, que quiere matar a David. De hecho, le manda 2 veces, aquí está con la lanza, porque por 2 veces intenta matarlo con una lanza. Y hay que recordar que Saúl había sido ungido por Dios, o sea, es el rey de Israel, es el ungido, y en vez de estar a lo que tenía que estar, está dedicándose a matar a Saúl, muerto de envidia. Ese Dios arbitrario que se arrepiente de haber nombrado a Saúl, que le envía ese mal espíritu, que dice que hace que los hijos de Elí pequen porque había decidido que muriesen, o
también que lleva el arca de la alianza al territorio de los filisteos. Pero una vez que el arca de la alianza está en el territorio de los filisteos, se supone que porque los filisteos han ganado, el arca de la alianza empieza a provocar hambrunas, tumores, muertes, destrucción, y entonces los filisteos, espantados, devuelven el arca a los israelitas. Esta parte es de muy difícil asimilación. Es de muy difícil digestión. Es preciso recordar, entonces, que el Dios terrible, como dice José Antonio Marina, ha sido continuamente corregido hacia el Dios ético, que Dios acaba convirtiéndose de autoridad moral en modelo moral y que frente a la función de salvación tenemos que aceptar que ha habido vástagos parricidas, movimientos de liberación que al final se vuelven contra la propia religión, y que estos ecos de crueldad, estos ecos del Dios que pare vástagos parricidas, pues que resuenan aquí mismo, que resuenan cuando raptan a las niñas de Nigeria o resuenan cuando el Estado Islámico ha arrasado la antigua Nínive, la mítica Nínive de la Biblia, que es Nimrod, la ciudad de Nimrod, la acaban de arrasar. Y justamente a Nínive es a la ciudad de pecadores, otro de los tópicos de la Biblia, otro de los grandes temas de la Biblia, la ciudad de los pecadores. Dios envía a Jonás a predicar y Jonás sale asustado, sale corriendo de Nínive, asustado ante la magnitud de la tarea, lo que también deja sobre el tablero cómo nosotros, todos nosotros, cualquiera de nosotros, unos más que otros seguro, si también salimos corriendo, cerramos los ojos ante la magnitud de la amenaza que puede ser la crueldad de quienes matan sin piedad, pero también la corrupción o la amenaza del hambre o de la injusticia. Me detengo ahora un poquito en el episodio de David contra Goliat, que ha pasado a la historia como el símbolo de que el débil puede superar al fuerte, y pues como yo lo veía como en el patio del colegio, como el niño tirillas que puede ganar al matón odioso. Lo que pasa que también la Biblia siempre se guarda, es curioso que la Biblia siempre se guarda cartas debajo en la manga. Y entonces, bueno, te dicen que David llega con su onda, el gigante se le ríe, porque le dice, pero ¿cómo vienes aquí con la onda? Pero ¿esto qué es? Claro, y Goliat, esto como si fuera una película de aventuras, pues se ríe de él en su cara. Pero resulta que David era un hondero que había practicado un montón. Esto es como que a lo mejor, pues con un cóctel molotov puedes derribar al conductor de un tanque y a lo mejor te cargas el tanque. Resulta que David, cuando cuidaba el rebaño y venían las alimañas, él estaba muy acostumbrado a matar a las alimañas. ¿Qué pasa? Que fuera de foco, o sea, en el foco está David ganando a Goliat, pero fuera de foco está el pobre rey Saúl y en todo su drama, porque ¿por qué no se enfrenta el rey a Goliat, al gigante? Porque le entra miedo, le entran dudas, y allí es su desesperanza y cómo va a aparecer Saúl del foco y va a dejar que sea ungido David. Es verdad que la escritura y el texto le dan un final honroso, porque Saúl al final le pide perdón a David de todas las perrerías que le ha hecho, de su envidia, de cómo lo ha intentado matar, y muere dignamente porque, para la época, para ese libro lleno de batallas, muere dignamente porque muere peleando en la batalla. Pues ya tenemos que los personajes van desapareciendo, los personajes principales de los que he hablado, porque ha muerto Saúl, han muerto sus hijos. Uno de sus hijos es el personaje de Jonatán, que es muy bonito porque es el hijo de Saúl, pero se hace íntimo amigo de David y defiende a David frente a su padre, y eso también da tramas paralelas pues muy humanas. Y una vez ungido David como rey, pues muere también Samuel. Ya nos quedamos solamente en ese escenario, es todo para David. La figura de David, que ha quedado para la posteridad con los rasgos de Miguel Ángel y con la onda, es que yo a veces me daba cuenta de que el David de Miguel Ángel a veces lo tenía como divorciado o disociado del David que mandó matar a Urías, del David que se queda impasible cuando uno de sus hijos
viola a su propia hermana, del David que, bueno, pues que está en guerra también con su hijo Absalón, porque bueno, ves a este joven con toda su vida por delante, con la onda, porque resulta que frente a los 2 años que estuvo Saúl reinando, a David le tocará reinar 30 años. En ninguno de estos momentos en los que bueno, pues sella la alianza con Dios, pero también comete toda esta serie de errores humanos y de pecados desde el punto de vista religioso que todos sabemos, nunca pierde el favor divino. Entonces, el libro dice que, bueno, pues es que Dios estaba con él. David iba engrandeciéndose, pues el Señor estaba con él. Pero el personaje, con sus hazañas, también obtiene el favor del pueblo como si fuera un deportista de éxito o que fuera una estrella de rock. Y también tiene David esa humildad, también muy calculada, cuando reconoce sus errores ante el pueblo. Y imposible tampoco también aquí no recordar a tantos poderosos de nuestros días que han salido en la televisión, que han pedido el perdón de su pueblo. Y bueno, por irnos un poquito lejos, pues la famosa petición de perdón de Bill Clinton. Vemos a David también como un líder que maneja el escenario, maneja la escena, porque en un momento dado, cuando el arca de la alianza regresa al pueblo de Israel, él, que ha sido un guerrero, que ha ganado al gigante Goliat, que consigue la espada de Goliat, que eso es un momento muy simbólico, bueno, pues se pone a danzar delante del arca, se pone como un vulgar o un delicado bailarín. Y una de las hijas de Saúl se burla de él. Esos rasgos humanos que llenan toda la Biblia, y que dices, bueno, pues es que no tienen nada que envidiar a un Shakespeare, o aunque San Agustín decía, es que yo pensaba que Cicerón era superior, pero bueno, luego ya se dio cuenta de que no, de que también literariamente tiene una fuerza potentísima. Entonces, efectivamente, David deja pasar todas estas barbaridades de Tamar, de Amnón, de Absalón. Vemos la muerte del pobre Urías, vemos a Betsabé también forzada, pero nada vulnera la promesa que el Señor le ha hecho de estar juntos. Natán es el profeta que le hace la promesa que confirma su fuerza. Le dice, yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Y la fe de David, que le dice, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi alcázar, mi roca, mi libertador. Los salmos de David literariamente son una preciosidad, y son también, solo por eso, también vale la pena comprarse, como yo hice, una buena versión de la Biblia, porque yo la tenía muy pequeñita y gracias a José Alegre me he buscado la versión buena, y disfrutar de los salmos y de las historias. Hemos visto que si Samuel abordaba la vocación, que si Saúl era la frustración, David puede representar el liderazgo, el carisma, que aquí aparecen como provenientes de la fuerza de la fe, pero también de la ambición y de la falta de escrúpulos. Todo es bastante parecido a lo que nos preocupa hoy, como les decía, salvo que en estas historias la intervención de Dios en el proceso de la humanidad se hace palpable y acaba abriendo la puerta a la esperanza. Al final, la fuerza de Samuel y de David, los personajes que se salvan y dan paso al futuro, hacia lo que los escritores de la Biblia o de los teólogos llaman el final de la historia, proviene de su confianza en Dios. Vemos que hay una evolución de la historia, y vemos también cómo los personajes, los mensajes teológicos avanzan conforme avanzan los avatares de los personajes. Hacerlo compatible, yo creo que, bueno, cuando acabé de leer todo, cuando acabé de ver cómo todo, se habían sucedido las historias, se habían sucedido a veces las incoherencias, a veces las cosas difíciles de aceptar y de asumir, había que hacerlo todo compatible. ¿Cómo hacerlo compatible? Eso era la pregunta del millón. Si la revelación de Dios usara la historia como vehículo exclusivo, lo importante sería la historia. Si la revelación de Dios se nos manifestara directamente en cada texto bíblico, lo importante sería la enseñanza del texto. Pero la revelación no proviene solo de la historia ni proviene solo del texto. Si la presencia de textos contradictorios y diferentes en nuestra Biblia es una invitación a que pensemos, es claro que la comunicación de la Biblia que nos invita a pensar revela un Dios comunicador que no coacciona ni impone, sino que invita.
Lo dicen Campbell y O'Brien, los exégetas del libro de Samuel. Entonces se trata pues de una invitación a pensar, a utilizar la imaginación, a buscar el lugar donde Dios ofrece plenitud de vida y una alegría de vivir que no excluye el dolor, el sufrimiento y las penas. Siguiendo esta invitación y avanzando hacia las conclusiones, más que ese David que a veces parece una estrella de rock o un sátrapa como Berlusconi, el David que me ha interesado y el David que llega porque Samuel ungió a Saúl y porque Saúl dejó paso a David, el David que me ha interesado es el que abre paso y puente al Nuevo Testamento, al camino hacia el final de la historia. También el David que, angustiado, que pide respuestas. Hay un salmo, una parte de los salmos: sálvame, oh Dios, que estoy con el agua al cuello, me hundo en el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Es imposible no sentirse identificado con la angustia y un poco con la oscuridad existencialista. Pero también es el hombre que recibe las promesas de futuro. Un lector del siglo XXI, en definitiva, puede dar un salto de 2500 años y ver que los libros de Samuel pueden enlazar sin problemas, con coherencia, con los teólogos que han buscado dar respuestas a los cristianos de los siglos XX y XXI. A mí me gustan mucho dos teólogos de la esperanza, que son Sillebeck, también profesor en Lovaina, como Meller, y Metz. Sillebeck ve al hombre en tensión hacia el futuro, y es esa orientación hacia el futuro la que le lleva a volver al pasado, de donde hemos empezado la conferencia, al Antiguo Testamento. Se trata de una noción auténticamente bíblica, la noción de Dios que nos da en Jesucristo la posibilidad de hacer nuevas todas las cosas. Dice Sillebeck: me tocaba extraer las conclusiones, y extraer conclusiones de unos textos tan complejos es misión muy complicada, e incluso, como decía José Alegre, cuando no eres en absoluto experto, puede resultar pretencioso. Por lo tanto, más que, lo hemos llamado conclusiones, pero más de conclusiones, sí que voy a dejar algunas ideas fuerza que cuando repasaba mis escritos, veo que se repiten como ideas fuerza. Primero, que Dios no es maniqueo, afortunadamente, que no elige a los moralmente correctos, sino que abre a todos la posibilidad de ser colaboradores. Quizá esa profusión de personajes con un papel importante y tan moralmente incorrectos, les tengo que confesar que ha sido una de las cuestiones que más chocante y más indigesta me ha resultado personalmente, y también teniendo en cuenta, pues quizá porque es nuestra visión cultural, que nos remite a la tentación de las religiones, la de erigirse en referencia moral. El Dios del libro no mantiene la alianza si los protagonistas se portan bien. La mantiene, al final, pese a los comportamientos, porque ha hecho un compromiso, ha hecho una promesa y la historia tiene que continuar. Esa es la primera. Eso nos viene bien a todos, que Dios no sea maniqueo. Segundo, la manera en la que Dios llama es una manera constante, porque pese al silencio, yo también recordaba a Benedicto XVI cuando visitó Auschwitz y dijo esa frase tan impactante que hacía Dios. Entonces estaba dormido. Dios habla constantemente, pero también hay esos momentos del silencio de Dios que quizás sea lo más difícil de digerir, como el sufrimiento de los inocentes. Es una llamada constante, pero es una llamada variable. Se adapta a cada personaje y hay que estar en disposición de discernirla. Y hay también que tener las ganas y la humildad también de a lo mejor de pedir ayuda para saber cómo integrarla en el mundo. Otro teólogo de la esperanza, el que he citado, Metz, recuerda que las promesas escatológicas, o sea, del futuro, del fin de los tiempos, las promesas de la tradición bíblica, la libertad, la paz, la justicia y la reconciliación, dice, no pueden privatizarse. Nos remiten de forma incesante a nuestra responsabilidad social. La segunda línea o idea fuerza. Y tercero, y sobre todo, la lectura refleja el cambio en el proceso de percepción de Dios. Pues ese Dios arbitrario, ese Dios terrible, ese Dios contradictorio,
Es posible ver cómo cambia nuestra idea y nuestra percepción de Dios en un proceso paralelo también a nuestra percepción de cada uno de nosotros mismos y también a cómo nos sentimos en el ritmo psicológico y pedagógico de los tiempos. El Dios bíblico es a la vez el que nos permite hacer nuevas todas las cosas, y eso es el sentido y la esperanza. Pero esto eran mis conclusiones, humildemente expuestas, pero la cuarta y última conclusión se la quiero dejar a la voz de Edith Stein, de la que hablaba al principio, y a sus últimas palabras, a un escrito suyo en las horas o en los días previos a que fuera llevada a la cámara de gas. Edith Stein escribió: el mundo está hecho de contradicciones. En último término, nada quedará de estas contradicciones. Solo el gran amor permanecerá. ¿Cómo podía ser de otra manera? Nada más, muchas gracias. Tenemos entonces unos minutos para poder pedir algún comentario, alguna pregunta, algún interrogante, alguna aclaración, y mientras nos decidimos, yo recuerdo que el próximo día, el próximo martes, por eso de que en nuestro salón lo dejamos muy a gusto a otras personas que les viene mejor que a nosotros nos trasladamos a la sede original de Acción Social Católica en la calle Don Jaime, número 33, a la misma hora, para escuchar la introducción que Cristina Hinojes nos hará sobre el poema más bello, el Cantar de los Cantares. Ahora seguimos con nuestra tertulia para quien quiera hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Me has maravillado, de verdad. Gracias. Pero lo que sí he sacado en conclusión es que Dios nos hace libres. Es decir, de los tres, Samuel, Saúl y David, el mejor era Samuel. Dios permite. Seguramente David era más político, más para hacerse en el cargo, y también se arrepintió, no cabe duda. Pero me ha gustado mucho, la verdad. Gracias. Pues muchas gracias. Sí, que realmente David es el más brillante, el más político, el más llamativo, pero es verdad que realmente la bondad cae del lado de Samuel, sin duda. Hola, buenas tardes. Yo quería aclararte un poco. Has dicho que en Norteamérica leen la Biblia y en Europa no. En Europa sí se lee la Biblia, no se lee la Biblia en la cuenca mediterránea. Sí. En Norteamérica se lee la Biblia porque son fundamentalistas. Si fueran luteranos no la leerían tanto, pero son pues metodistas o son un montón de sectas o de variantes del cristianismo, ¿no? En Europa y más que nada en España, ¿por qué no se lee la Biblia? Pues que nos meten al catecismo, nos adoctrinan. Y además porque la Iglesia tenía la cultura en propiedad, no la compartía. Aparte de que éramos analfabetos. Hasta el comienzo del siglo XX, el 40% de la población española no sabía leer ni escribir. Eso es importante. Entonces, ¿cómo vas a leer la Biblia? Y luego, de paso, te metieron en el catecismo, que entonces ya es una interpretación partidista e interesada y torticera de lo que es la Biblia. Por otra parte, la Biblia, pues no es... Bueno, es el libro de los cristianos, pero tenemos los Vedas, que no son menos importantes que la Biblia, o tenemos el Bhagavad Gita de hindús, o hay tantas de un solo Dios, que no sé por qué nos arrogamos como si
somos también fundamentalistas nosotros al hablar de la Biblia como si fuese el único. No, claro. Gracias por gracias por tus acotaciones. Es verdad que yo sí que es verdad que me he referido a esa multitud de causas. Efectivamente, una de ellas, al final yo decía, una de ellas es simplemente la mala costumbre de no leer, que a lo mejor ahora es costumbre y hace décadas era condena, porque la gente no tenía la suerte de saber leer. En cuanto a la variedad de libros, es verdad que me he referido a que en todas las tradiciones está toda la tradición oral que va contando la visión del mundo, están los mitos griegos, pero es verdad que acercarse a la Biblia, que es un poco mi principal conclusión, acercarse a la Biblia vale la pena porque, pues como cristianos es verdad que vas a la fuente y luego hacer la lectura que me ha propiciado esta charla, que es decir, me lo leo, busco las claves, porque primero es verdad que hay que llegar a lo mejor con la cabeza también fresca, de hecho yo les confesaré que no quise leer nada antes, después de mi incursión en Google, pero la leí con la cabeza muy fresca. Luego busqué las claves, como les he dicho, y luego es muy interesante buscar ir como si fueran los tweets de la Biblia, porque yo digo, al final los versículos, en cada versículo hay muchas cosas sugerentes, de mucha belleza plástica, y luego es verdad que podemos rellenar cada persona, pues lo que nos sugiere y lo que nos dice, y realmente esa es mi gran y principal conclusión. Ha sido maravilloso. Al final me daba un poquito de sueño porque tenía la cabeza muy llena de todo, pero muy poco solamente. Ha sido verdaderamente un trabajo que es de alabar en ti, verdaderamente, porque ese profundizar no es tan fácil y además con esa mente de búsqueda y de escucha, ¿no? Me ha parecido. Eso me propuso José Alegre y eso he querido hacer. Bien. Entonces yo también veo que, claro, por lo que se ha dicho, Samuel desde niño ya predestinado para esto, fue fiel. Pero hay aspectos en el rey David que yo quisiera resaltar porque me han dicho siempre mucho. Primero, la capacidad de arrepentimiento y de pedir perdón y de rehacer su vida después del pecado tan grande. Después también la amistad, cómo se puede ver esa gran amistad y el respeto, el cariño hacia Saúl. Porque cuando leemos esa historia dices, es que lo quería de verdad, todos loaban a David, que era todavía más joven, y en cambio pues lo despreciaban y retiraban. O sea, el itinerario de la vida de cada persona, para mí, es muy singular. Y también el itinerario de fe y de encuentro con Dios. Aunque uno se separa, vuelve. Otra de las cosas que David me pareció que él sabía un poco encontrar en esa música también la voz de Dios. O sea, él era músico delicado y él también creo que a través de eso encontró también serenidad en su vida. O sea, hay aspectos que me cautivan en David, sobre todo la amistad, la capacidad de arrepentimiento y de pedir perdón, y también la lucha por entrega a su pueblo. Sí, muchas gracias. Sí, realmente son personajes también que es muy de agradecer, personajes muy complejos. Ahora vivimos, a veces nos da la impresión de que los modelos que vemos en las series de televisión en los ídolos, digamos, de masas, son personajes más bien esquemáticos o personajes más bien planos. Y aquí es verdad que los personajes tienen una complejidad, por eso tan bonita la frase de Meller cuando dice, es que el único libro que no se trata de despreciar a los demás libros sagrados, pero es una manera de expresar
que en realidad, igual que un Shakespeare, o sea, mucho antes de que Shakespeare te haga todos los arquetipos de los celos, la envidia, el amor, bueno, pues allí, en esos personajes, realmente está la vida humana y toda una gran complejidad. Y eso también me ha gustado mucho, encontrar la complejidad, porque es verdad que a veces es demasiado líquido todo en esta época. Sí, me ha gustado tu idea de que la violencia y las muertes y las guerras continuas es algo que nos ha retraído con frecuencia de meternos en la lectura de la Biblia. Pero después has añadido que Dios no es un Dios maniqueo. Pero ese rechazo a las guerras y tal y cual nos ha llevado también a buscar nuestra postura puritana, de decir, pero nosotros no somos así, somos mucho mejores, etcétera, etcétera. Y hablando de la vida líquida, esta tarde estaba leyendo al autor ese, Bauman, diciendo este holocausto o el holocausto en nuestra sociedad se lo achacamos todo a los judíos y a los alemanes y al nazismo, etcétera, etcétera, y no queremos reconocer que es culpa de todos, de la sociedad del siglo XX, bla, 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 etcétera. Y nosotros seguimos montados en el puritanismo de decir nosotros somos mejores que todos. ¿No crees que esa idea nos aleja mucho de Dios y del compromiso de Dios en la historia y en la vida? Y sí, seguramente, y por eso decía también lo de Jonás, cuando va a Nínive y sale corriendo. Bueno, que luego Jonás hace más cosas, pero realmente sí que es verdad. También un poco lo que esa idea de que José Alegre me decía, cuando efectivamente queremos sentirnos seguros siempre en un marco moral. De hecho, yo misma, cuando me asustaba, primero repudiaba la violencia, porque todos tenemos el instinto, supongo, de repudiar la violencia, pero es verdad que cuando veía a los personajes con esos comportamientos bastante hasta aberrantes, digamos, porque son pasajes bastante duros. Pero es verdad que me daba, yo creo que efectivamente tenía necesidad, que la tuve que superar, de decir, uy, no puede ser, pero si estos, si tendrían que ser buenos, si están en el bando de los buenos, porque son de Dios. Sí que tenemos esa tendencia supongo que por muchas cosas, por condicionantes culturales, por una manera de enfocar la religión que no es tan compleja y tan profunda como la que estamos viendo ahora, pues entonces sí, tendemos nosotros desde luego al maniqueísmo y al puritanismo, sí, y desde luego que es todo muchísimo más complicado que las simplificaciones, eso es así. Se agota nuestro tiempo, la casa tiene también un horario. Te agradecemos mucho, Encarna, este rato que hemos pasado contigo. Nos has hecho descubrir, entrando poco a poco, en estos libros de Samuel, que son tan humanos, que por eso mismo son divinos. Pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana.